No deberías estar aquí, Noah. Esto no es uno de esos bares baratos a los que sueles ir. La voz de mi padre cortó el aire como una cuchilla fina, seca, cargada de superioridad. Lo dijo sin mirarme directamente, mientras se ajustaba la chaqueta sobre los hombros y se miraba en el espejo biselado de la entrada. La recepcionista, a su lado, fingía no oír nada. Mi madre fingía no darse cuenta. Y mi hermana Lana, ella no tenía que fingir nada. La sonrisa de desprecio en sus labios era prácticamente parte de su vestuario. No dije nada durante un momento. Me quedé allí, de pie, frente a la imponente entrada del Maison Aurore, el restaurante más prestigioso de la ciudad. Suelo de mármol claro, paredes de cemento pulido, lámparas italianas y un aroma sofisticado que mezclaba romero, mantequilla trufada y estatus. Frente a mí, el tipo de ambiente en el que mi familia se sentía como en casa, siempre y cuando nadie estropeara la imagen cuidadosamente construida de respetabilidad. Papá, es el cumpleaños de mamá, dije con calma, manteniendo las manos en los bolsillos. Pensé que sería una buena sorpresa cenar todos juntos. Claro que es su cumpleaños, respondió él, casi impaciente. Y por eso hemos elegido este lugar. Pero, tú no estás invitado. Mi madre le lanzó una rápida mirada, pero no intervino. Ella rara vez intervenía. Lana resopló, ya cogiendo su móvil para, probablemente, enviar mensajes maliciosos a alguien. ¿Señor Thompson? Interrumpió la recepcionista, incómoda por la tensión. La reserva de la suite privada está a nombre de Noah Thompson. Lana soltó una breve carcajada, ahogada por la incredulidad. Debe de ser un error. Noah no puede pagar ni el café de bienvenida de aquí. Imagínese una suite. Me llamo Noah. Tengo 36 años. Soy el hijo, desajustado, de la familia Thompson. Crecí escuchando que era terco, irresponsable, demasiado emocional. Mientras Lana se convertía en un prodigio académico y mi padre avanzaba en su carrera como ejecutivo de una multinacional, yo aprendí a hacer pasta artesanal con una señora siciliana que vivía en las afueras. Cuando dejé la facultad de administración en el tercer semestre para abrir un food truck, prácticamente me desheredaron. Si quieres jugar a los restaurantes, hazlo lejos de nuestro nombre, me dijo mi padre en aquel entonces. Jugué. Y luego construí un imperio. El Maison Aurore no fue el primero, ni el segundo, pero fue el que consolidó todo. Una casa de arte culinario, con estrellas Michelin y chefs galardonados, clientes influyentes y una lista de espera que haría llorar a los ejecutivos. Ellos no lo sabían. Nunca quisieron saberlo. Sí, hice la reserva, confirmé, entregándole el documento a la recepcionista. Ella sonrió con reconocimiento inmediato. Por supuesto, señor Thompson. La suite ya está lista. El chef Diego está esperando su aprobación del menú degustación. Y el equipo de la bodega ha seleccionado los vinos que solicitó. ¿Qué? Pregunté, con los ojos muy abiertos. ¿Conoces al chef personalmente? Más que eso, respondí. Él trabaja conmigo. Mi madre apretó con fuerza su bolso. Lana dio un paso atrás, como si procesar la información requiriera espacio físico. ¿Trabajas aquí?, preguntó ella, con voz llena de duda. Soy el dueño. El silencio que siguió fue casi divertido. Podía oír los motores de los coches pasando por la calle, el sonido amortiguado de la música ambiental que venía del interior y el ruido de mi padre, tratando de encontrar una justificación lógica a lo que acababa de oír. ¿Cómo es posible?, murmuró él. Tú solo eras un gerente de cocina. Eso es lo que me dijo tu madre. Sí, respondí. Empecé como gerente. Y fui ascendiendo. Lana cruzó los brazos. Esto es un golpe, ¿no? Debes de haber alquilado este lugar por una noche. Es solo para impresionarnos. ¿De verdad crees que alquilaría un restaurante para impresionarte?, pregunté con una leve sonrisa. Siempre te impresionas por las razones equivocadas. Antes de que pudieran reaccionar, Julien, el maitre, se acercó con discreción y respeto. Buenas noches, señor Thompson. La suite está a su disposición, tal y como solicitó. El chef ha preparado los 7 entrantes que pidió para la celebración. ¿Desea revisarlos? Por supuesto, Julien. Esperaremos un momento más. 7 entrantes, repitió mi madre, casi atragantándose. Sí, respondí. Cada uno rinde homenaje a un momento de la vida de mamá. Desde el primer pastel que ella me enseñó a hacer hasta su plato favorito cuando estábamos solos en casa.
Ella me miró como si me estuviera viendo de verdad por primera vez en años. ¿Por qué nunca nos contaste nada de esto?, susurró ella. ¿Por qué nunca me preguntasteis? Y, para ser sincero, me cansé de intentar que me escuchaseis. Mi padre estaba visiblemente incómodo. Entonces, todo esto es una especie de venganza, ¿no? Si fuera venganza, papá, dije, dando un paso adelante, habría enviado una carta exigiendo una disculpa. O lo habría publicado todo en una revista. Esto es solo una cena. Una cena que he organizado para homenajear a mamá. Y a la que, a pesar de todo, seguís estando invitados. Lana puso los ojos en blanco. Solo quieres presumir. Y ahora te crees alguien solo porque has abierto un restaurante. 27 restaurantes, la corregí. Este es el principal. Y el próximo abre en París el mes que viene. Pero no pasa nada. Fingid que solo soy un chico con suerte. Antes de que pudiera decir nada más, se abrió la puerta del salón. El sonido de la música clásica aumentó ligeramente. Algunos clientes reconocieron a Julien y nos lanzaron miradas respetuosas. Una pareja, sentada cerca de la entrada, levantó discretamente sus copas. Mi madre finalmente habló con más firmeza. Entremos. Mi padre dudó. Si él quiere pagar, déjalo. Veamos cuánto tardan en traer la cuenta y él pedirá dividirla, le susurró a Lana. Ellos aún no tenían ni idea. Aún no sabían quién más estaba en esa suite esperando. Ni lo que yo había preparado como regalo final. Pero la noche apenas comenzaba. Y yo tenía la intención de disfrutar cada minuto. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque aún no se ha servido el plato principal. Cruzar el salón principal con mis padres y Lana caminando unos pasos detrás fue una experiencia curiosa. Durante años, me acostumbré a hacer la nota al pie de página en las reuniones familiares. El hijo que, todavía lo está intentando, que, prefirió seguir otro camino. Ahora, cada paso resonaba con el peso de una verdad que ellos no estaban preparados para admitir. Los camareros me saludaban discretamente con un gesto de cabeza. El tintineo de las copas, las sonrisas contenidas del personal, las miradas que me seguían con una mezcla de respeto y sorpresa. Todo ello contrastaba con el silencio incómodo de los tres que iban detrás de mí. La puerta de la suite privada se abrió suavemente cuando Julien giró la llave dorada. El ambiente era impecable. Paredes revestidas de madera clara, iluminación acogedora, elegantes arreglos florales y una larga mesa con cubiertos de plata y cristales relucientes. En el centro, una moderna escultura de vidrio azul que representaba la transformación. Un toque sutil, pero no casual. Señor Thompson, dijo Diego, el chef ejecutivo, al verme. Todo según lo solicitado. El primer plato se servirá en 10 minutos, tan pronto como confirmemos el vino. Perfecto, Diego. Gracias. Él hizo un ligero gesto con la cabeza y se marchó. Mis padres entraron, aún absorbiendo el ambiente. Mi madre deslizó la mano sobre la silla con una expresión casi reverencial. Lana, por otro lado, estaba visiblemente incómoda. Caminaba como si no supiera si estaba entrando en un lugar prohibido o si la estaban preparando para una emboscada. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó finalmente mi madre, sentándose. «Cada detalle. Y nunca nos dijiste nada. Nunca dijiste que estabas bien». «Lo dije. Varias veces. Pero estabais muy ocupados escuchando a Lana». Ella se quedó en silencio. «Entonces, ¿qué es esto?», interrumpió mi padre. «¿Un desfile? ¿Una venganza decorada con velas y servilletas dobladas? Esto es una cena en honor a mamá. Solo crees que es una provocación porque no soportas estar en un lugar donde no mandas». Él abrió la boca para responder, pero se detuvo. Quizás porque sabía que era verdad. Quizás porque, por un breve momento, vio que el dominio que siempre había tenido sobre todo estaba comenzando a desmoronarse. Lana decidió hablar. «Así que ahora eres un empresario. Y está bien. Pero eso no cambia el hecho de que desapareciste de la familia durante años. Nunca llamaste. Nunca quisiste participar». «Yo no desaparecí. Me ignoraron. Hay una diferencia». «Podrías haberlo intentado más», replicó ella. «Enviado mensajes. Visitado. Intentado encajar». ¿Encajar dónde? ¿En un sistema en el que solo tú importas? Donde mi madre mide el éxito por los ceros que hay en la nómina y mi padre mide el valor por quien obedece mejor.
El silencio que siguió fue aún más denso que antes. Mi madre miraba al centro de la mesa. Mi padre tamborileaba con los dedos contra el brazo de la silla. Lana mantenía la barbilla levantada, pero parpadeaba demasiado, una clara señal de que algo dentro de ella estaba fuera de control. Lo intenté, continué. Más de lo que imaginan. Les llamaba y no me contestaban. Les enviaba mensajes y los ignoraban. En la cena de Navidad de hace 2 años, me sentaron en la mesa de los niños. ¿Se acuerdan? Mi madre se sonrojó. Mi padre frunció el ceño. Fue un error logístico, murmuró él. Claro, como siempre. La puerta se abrió de nuevo y entró un camarero con una bandeja. En ella había pequeños entremeses en platos de porcelana blanca, cada uno como una obra de arte. El primer homenaje, anunció él. Sopa de boniato con jengibre y chips de cebolla morada. Inspirada en la receta de la señora Thompson, que servía los miércoles lluviosos cuando el señor Noah era niño. Mi madre se llevó la mano a la boca. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo lo que me hizo sentir visto. El camarero sirvió las raciones, y durante unos minutos, solo se oyó el sonido de las cucharas tocando la cerámica. Mi padre mantuvo la barbilla alta, demasiado orgulloso para mostrar sorpresa, pero comió. Lana apenas tocó el plato. ¿Y el siguiente? Preguntó ella, como si quisiera pasar rápidamente a otra cosa. Te va a gustar, dije. Está inspirado en la única vez que compartimos algo sin discutir. Ella me miró con recelo. El helado de pistacho que me robaste de la mano en el parque, cuando éramos niños. Nunca te lo dije, pero ese día pedí 2 porque sabía que te gustaría uno. Ella parpadeó varias veces, sin responder de inmediato. Estás intentando conmovernos, interrumpió mi padre, con la voz un poco más ronca. ¿Por qué eso no cambia lo que pasó? Lo que hiciste fue darnos la espalda. Ustedes fueron los que me dieron la espalda. Cuando decidí seguir un camino que ustedes no consideraban digno, me desheredaron emocionalmente. Nunca les importó si yo era feliz, solo si encajaba en el molde. Mi madre suspiró. No se trataba de eso. Se trataba de la estabilidad. Del futuro. Entonces, ¿por qué no están orgullosos de lo que he construido ahora? Pregunté. ¿O es que el éxito solo vale si es como ustedes esperaban? Ella no respondió. Lana cruzó los brazos, molesta. Esto es solo un restaurante, Noah. Y tú sigues siendo el hermano que abandonó a la familia por ego. ¿En serio? Entonces, ¿por qué el bufete de abogados para el que trabajas envió 3 propuestas para concertar una reunión conmigo el mes pasado? Están tratando de negociar un local comercial en uno de mis edificios. Pero claro, tú sigues pensando que esto es solo un restaurante. Ella palideció. ¿Cómo lo sabes? Porque mis gerentes me informan. Y porque lo leo todo. Siempre lo he leído. Solo que nunca os disteis cuenta de que, mientras me ignorabais, yo estaba creciendo en silencio. Ellos aún no sabían que la carta que le entregaría a mi madre después de la cena contenía algo más que un homenaje. Era una oferta. Un gesto. Un puente. Pero también era una llave, literal y simbólica, que transformaría no solo la imagen que tenían de mí, sino la estructura misma de todo lo que creían controlar. ¿Y lo más irónico? Ellos aún pensaban que yo era solo el cocinero de la familia. Los platos principales comenzaron a servirse uno por uno, y el aire en la suite privada de la Maison Aurore parecía más denso cada minuto que pasaba. Mi padre bebía su vino lentamente, evitando el contacto visual. Mi madre giraba la servilleta entre sus dedos, como si eso fuera a impedir que todo a su alrededor se derrumbara. Lana, a esas alturas, había dejado de fingir superioridad, ahora solo intentaba entender cómo, exactamente, el suelo bajo sus pies había desaparecido tan rápido. El segundo plato, pechuga de pato en salsa de cerezas negras, acompañada de puré de remolacha ahumada, estaba inspirado en el viaje que hice con mi madre al interior de Francia cuando yo tenía 12 años. Un regalo de cumpleaños improvisado, ya que mi padre había cancelado el viaje que ella llevaba meses planeando. Todavía recuerdo lo mucho que sonrió al comer un plato similar en un pequeño restaurante escondido entre viñedos. Ese recuerdo estaba ahora sobre la mesa. Y ella lo sabía. ¿Has reconstruido todo esto basándote en recuerdos?, preguntó, casi en un susurro. No todos los recuerdos tienen que ser grandes para ser importantes. Los que me marcaron casi siempre estaban en los detalles. Ella asintió en silencio, con los ojos húmedos. Mi padre se limpió la boca con la servilleta de lino.
No entiendo por qué hiciste todo esto a escondidas de la familia. Si tanto querías ser reconocido, ¿por qué nunca mostraste lo que habías conseguido? Porque quería que me reconocieran por quién era, no por lo que tenía, respondí sin dudar. Y porque, hasta hoy, ustedes solo reconocen el valor cuando viene envuelto en estatus. La sala quedó en silencio. Afuera, un ligero golpeteo de lluvia comenzó a tocar el cristal panorámico de la pared norte. Sabía lo que vendría ahora, el último intento de mi padre por recuperar el control de la historia. Todo lo que has construido, comenzó él, no borra el hecho de que nos alejaste, que dejaste de lado a la familia. No fui yo quien les dio la espalda. Solo seguí adelante cuando me di cuenta de que, para ustedes, solo servía si encajaba en el molde perfecto. Elegiste una vida inestable. Quien trabaja en un restaurante vive en la cuerda floja. Nunca se trató de que fueras diferente. Se trataba de protegerte. ¿Protegerme? ¿Humillándome? ¿Ignorando mis mensajes? ¿Tratándome como un fracaso en las cenas familiares? Nunca supiste aceptar las críticas, Noah. Y ustedes nunca supieron aceptar que no todo el éxito se viste con traje y corbata. Mi madre respiró hondo. ¿Qué quieres de nosotros ahora? La pregunta quedó en el aire durante unos segundos. Yo no quería nada. Pero había algo que tenía que hacer. No por ellos, sino por mí. Entonces saqué un pequeño sobre de cuero del bolsillo interior de la chaqueta. Lo puse sobre la mesa, junto al plato de mi madre. Ella me miró con duda. Ábrelo. Con dedos vacilantes, rompió el precinto. Dentro había una llave y un documento. ¿Qué es esto? Es la escritura de una casa en la costa de Amalfi. Con vistas al mar, 4 habitaciones, jardín con limoneros. Es tuya. Ella parpadeó varias veces. ¿Cómo que, mía? Un regalo. Un agradecimiento. Por haberme enseñado, sin saberlo, todo lo que necesitaba para construir esto. El amor por la comida, por la mesa bien puesta, por el arte de recibir bien. No puedo aceptarlo. Puedes. Y debes. Es mi regalo para ti. Lana se movió en la silla. Esto es surrealista. No más surrealista que yo pasar años escuchando que era un lastre y ahora veros cenando en mi restaurante. ¿Estás intentando comprarnos, es eso?, preguntó mi padre, cruzando los brazos. No. Estoy demostrando que, incluso después de todo, todavía tengo sitio para vosotros en mi mesa. Y no al revés. Su reacción fue predecible. Silencio, seguido de una expresión rígida. Él no sabía cómo lidiar con la generosidad cuando venía acompañada de autonomía. Pero Lana, ella estaba desconcertada. ¿Estás diciendo que mi empresa, ese contrato de alquiler, tú puedes vetarlo? No solo puedo, sino que ya lo he vetado, respondí. El nombre de la empresa no cumplía con los criterios de reputación que definimos para los inquilinos. Pero nada impide que lo reconsideremos. Quizás bajo una nueva dirección. Ella palideció. No harías eso. Sí lo haría. Pero no por venganza. Por estrategia. Ella desvió la mirada, como quien intenta despertar de una pesadilla. El camarero entró con el tercer plato, pasta fresca con crema de parmesano añejo, trufas negras y hojas de oro comestibles. Una reinterpretación del primer plato que serví en mi food truck, años atrás. Señor Thompson, dijo el camarero, el señor Owen ha llegado y espera instrucciones. Él tiene los documentos de la adquisición del edificio de la sede del banco. ¿Owen está aquí?, pregunté, levantando las cejas. Genial. Dile que suba en 10 minutos. Mi padre se recostó en la silla, procesando lentamente lo que acababa de oír. ¿Qué edificio?, preguntó él. El de la sede del banco donde trabajas, respondí. La adquisición se aprobó esta mañana. Era confidencial hasta ahora. Pero ya que estamos todos aquí. Él no respondió. Solo se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad e incomodidad. Me levanté y me acerqué a la ventana. Las gotas de lluvia caían en líneas casi simétricas. En ese momento, la noche ya no era solo un ajuste de cuentas emocional. Era un punto de inflexión. Durante años, me habían mirado con lástima o superioridad. Ahora, veía en sus ojos algo diferente. Incómodos, sí. Pero también, respeto. Aunque sesgado. Aunque tardío. Me acerqué a la mesa y continué, en voz más baja. ¿Sabes lo que más me dolió, papá? No fue el hecho de que no creyeras en mí.
Fue el hecho de que nunca me preguntaste cómo estaba. Ni una sola vez. Asumisteis que había fracasado porque no oísteis hablar de mí en las columnas de negocios. Porque nadie sabía quién eras, Noah. Porque no necesitaba que me vieran para tener valor. Y ahora que me ven, parece que tampoco saben qué hacer con eso. Mi madre se secó los ojos discretamente. El regalo estaba a la vista, pero el gesto era más importante que cualquier bien material. Lo que hice fue construir una vida, no una fachada. El éxito que siempre admiraron, lo conseguí, solo que a mi manera. Lana, que permanecía en silencio, se levantó de repente de la silla. Necesito un poco de aire. Claro, dijo él con un ligero gesto. El balcón está justo detrás de esa cortina, con vistas al restaurante al que pensaban que nunca podría entrar como cliente. Ella salió. Mi padre permaneció sentado, como si cada nueva información disminuyera su tamaño en aquel sillón de cuero carísimo. Llegaba el momento en que todas las piezas encajarían. El punto en el que dejaría de ser espectador y me convertiría en el protagonista de mi propia historia. Ellos aún no sabían quién estaba a punto de entrar por aquella puerta. Pero cuando entrara, el juego cambiaría para siempre. Las puertas de la suite se abrieron discretamente. Owen entró con la postura impecable de quien tiene autoridad sin necesidad de levantar la voz. Traje gris oscuro, maletín de cuero bajo el brazo, expresión neutra. Él ya sabía lo que estaba pasando. Habíamos ensayado todos los detalles. Buenas noches, señor Thompson. Saludó con una ligera inclinación de cabeza. Buenas noches, Owen. Deja los documentos sobre la mesa de al lado. Y trae el contrato de la sede del banco, por favor. Owen asintió y se dirigió hacia un lado de la sala con una calma casi ceremonial. Mi padre lo seguía con la mirada, con la mandíbula apretada. No hacía falta decir nada. Él reconocía el nombre de Owen. También reconocía el apellido. Owen Calwell era un nombre conocido en el sector financiero. Uno de mis primeros aliados. Uno de los pocos que creyó en mí cuando aún era solo el hijo rebelde, que intentaba convertir un camión de comida en algo más grande. ¿Trajo los términos finales de la adquisición?, pregunté. Sí, señor. Con los cambios fiscales que discutimos esta mañana. El equipo legal del banco ha sido notificado. El anuncio se hará mañana por la mañana. Mi padre carraspeó. ¿Has comprado el edificio de la sede del banco? No solo el edificio. Hemos comprado la deuda del banco al fondo inmobiliario que tenía la garantía. Ha sido una operación silenciosa, pero eficaz. El control será nuestro hasta finales de trimestre. Esto es chantaje, espetó él, tratando de mantener la compostura. No. Son negocios. Mi tono no denotaba ira ni cinismo. Era factual. Preciso. Al igual que cada paso que me había llevado hasta ese momento. Lana reapareció por la cortina, todavía aturdida, pero visiblemente tratando de recomponerse. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó ella con voz temblorosa. Solo estamos discutiendo el futuro, respondí. El futuro que siempre pensasteis que estaba fuera de mi alcance. Owen me entregó la copia del contrato y se quedó de pie detrás de mí. Firmé la última página sin prisa, con la pluma estilográfica que mi padre me había regalado cuando cumplí 18 años, la misma que él dijo que algún día usaría para firmar algo importante. Era simbólico, pero no irónico. No necesitaba ironía. Necesitaba cerrar el capítulo. Hay una cosa más, dije, volviéndome hacia mi madre. ¿Recuerdas cuando era adolescente y decía que quería abrir un lugar propio? ¿Un restaurante donde la gente se sintiera como en casa, pero rodeada de excelencia? Ella asintió, vacilante. Este fue el primero. Ahora tengo 26 repartidos por todo Estados Unidos. Pero quiero más. Quiero crear una fundación que ofrezca formación gratuita a jóvenes cocineros con bajos ingresos. Quiero que tengan oportunidades que yo nunca tuve. Y para eso necesito una cara en la que se pueda confiar. Alguien que represente el acogimiento, la memoria y la consistencia. ¿Y quieres que yo? Sí, mamá. Quiero que seas la presidenta honoraria de la fundación. Y quiero nombrarte oficialmente hoy. Ella se llevó la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Noah. Me diste todo lo que tenías, sin darte cuenta. Tu tiempo, tu atención, tus historias de recetas de la infancia. Ahora quiero devolverte eso multiplicado. El camarero entró con una pequeña bandeja en la que descansaba una placa plateada con el nombre, Fundación Evelyn Thompson,
la cocina es amor. El rostro de mi madre se deshizo en un llanto silencioso. Y, por primera vez en toda la noche, ella no parecía confusa. Parecía completa. ¿Y crees que eso borra los años que estuviste fuera?, insistió mi padre, aún tratando de mantener intacto su orgullo. No. Nada borra nada. Pero puede transformar. Puede construir algo nuevo. Si estás dispuesto a dejar atrás el pasado el tiempo suficiente para ver el presente. ¿Y tú estás realmente dispuesta a abrir todo esto para nosotros ahora?, replicó él. Después de años tratándonos como si fuéramos invisibles. No traté a nadie como invisible. Solo esperé el momento adecuado para ser visto como soy. Él no respondió. Lana, ahora visiblemente conmocionada, se pasó la mano por el pelo y se dirigió a Owen. El edificio de nuestra empresa, ¿hay alguna posibilidad de renegociar el contrato? Con un nuevo liderazgo y una reestructuración ética, sí. Podemos abrir una nueva ronda de negociaciones, respondió él, objetivo. Ella me miró, con algo entre vergüenza y esperanza. ¿Serías capaz de hacer eso por mí? Si estás dispuesta a verme de verdad por primera vez, tal vez. Hubo un breve silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos que recogía el personal. Julian entró con una botella de champán y, con un gesto elegante, anunció: «Tenemos una sorpresa final para la señora Thompson. Un último regalo». Mi madre se levantó, todavía emocionada, y siguió a Julian hasta la pequeña terraza lateral, donde se abrieron dos cortinas para revelar una proyección en la fachada del edificio de al lado, una imagen antigua de ella con las manos manchadas de harina, enseñándome a hacer pan. La leyenda debajo decía: «Todo empezó contigo». El aire se llenó de silencio. De ese tipo de silencio que no necesita más palabras. Mientras ella observaba la imagen, mi padre se apartó un poco, apoyándose en la balaustrada. No dijo nada. Pero no era necesario. Por primera vez, él parecía más pequeño, no por derrota, sino por reconocimiento. La cena estaba llegando a su fin. Pero el clímax aún estaba por llegar. Porque, esa noche, el punto de inflexión no era solo emocional. Era estratégico. Era definitivo. Y el giro que había preparado aún no se había revelado. La terraza aún estaba en silencio cuando mi madre regresó a la mesa. Tenía los ojos enrojecidos, pero había algo diferente en su rostro. Una especie de claridad que no había visto en años. Quizás nunca la había visto. Era como si, por fin, ella hubiera salido de la niebla de los juicios silenciosos de nuestra familia. Julian servía la última copa de champán cuando entró el siguiente invitado. «Buenas noches», dijo una voz masculina detrás de mí. Mi padre se volvió. El color se le fue del rostro en cuestión de segundos. «Señor Graham», balbuceó, confundido. El hombre alto, de cabello gris y sonrisa elegante, se acercó a mí con un apretón de manos firme. «Noah. Gracias por la invitación. Felicidades. El lugar es simplemente impecable. Me alegro de que haya venido, señor Graham. Siéntase, por favor». «¿Quién es ese?», preguntó Lana, mirando de su padre al hombre. «Es el presidente del consejo del banco donde trabaja papá», respondí con calma. «Oh, para ser más exactos, donde trabajaba papá hasta esta mañana». Mi padre palideció por completo. «¿Qué?», dijo con la voz ya desestabilizada. «Recibí su carta de despido esta mañana, Robert», dijo el señor Graham, con la misma delicadeza cortante de un cirujano. La decisión del consejo fue unánime. La adquisición de nuestra deuda por parte de la empresa de su hijo nos ha obligado a acelerar una reestructuración que ya se estaba discutiendo. Sinceramente, hubiéramos preferido hacerlo de forma más privada. Pero como el propio inversor pidió discreción hasta esta cena. Lo que siguió fue un silencio pesado, espeso como el humo. Mi padre dio un paso atrás, con los ojos fijos en mí. Por primera vez en toda mi vida, parecía pequeño. No por la pérdida, sino por darse cuenta de que nunca había visto al hombre que tenía delante. «Esto es venganza», murmuró él. «No», respondí. «Es una consecuencia». Lana se llevó la mano a la boca. ¿Tú planeaste todo esto?» «Planeé todo lo que ustedes creían que nunca sería capaz de hacer. Pero, a diferencia de ustedes, no lo hice para humillar. Lo hice porque había llegado el momento de dejar de aceptar un papel que nunca me sirvió». Ella se dejó caer en la silla, en silencio. El camarero trajo el plato final, postre de chocolate amargo con pimienta rosa y flor de sal. Lo llamé contraste. Una creación mía,
la primera que apareció en la portada de una revista gastronómica. Era simbólica, lo amargo y lo dulce, el calor y el frío, la tensión y la resolución. Era la historia de mi vida en forma de plato. Señor Thompson, dijo Julien, volviendo con un maletín de cuero. Aquí están los documentos finales, incluido el contrato de transferencia de la fundación al control familiar. Le entregué los papeles a mi madre. Podrás llevarlo como quieras. Puedes nombrar a quien quieras para que te ayude. O puedes rechazarlo. Es tuyo. Ella miró los papeles, emocionada. No lo sabía. Yo tampoco sabía que, al final, eras tú quien más me inspiraba. Ella sonrió con sinceridad. Por primera vez, parecía orgullosa de mí, y no de la idea que tenía de mí. ¿Y crees que eso borra los años que estuviste fuera?, insistió mi padre, aún tratando de mantener intacto su orgullo. No. Nada borra nada. Pero puede transformar. Puede construir algo nuevo. Si estás dispuesto a dejar atrás el pasado el tiempo suficiente para ver el presente. Él no respondió. Lana, ahora visiblemente conmocionada, se pasó la mano por el pelo y se dirigió a Owen. El edificio de nuestra empresa, ¿hay alguna posibilidad de renegociar el contrato? Con un nuevo liderazgo y una reestructuración ética, sí. Podemos abrir una nueva ronda de negociaciones, respondió él, objetivo. Ella me miró, con una mezcla de vergüenza y esperanza. ¿Serías capaz de hacer eso por mí? Si estás dispuesta a verme de verdad por primera vez, tal vez. Hubo un breve silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos que recogía el personal. Julien entró con una botella de champán y, con un gesto elegante, anunció: «Tenemos una sorpresa final para la señora Thompson. Un último regalo». Mi madre se levantó, todavía emocionada, y siguió a Julien hasta la pequeña terraza contigua, donde se abrieron dos cortinas para revelar una proyección en la fachada del edificio de al lado, una imagen antigua de ella con las manos manchadas de harina, enseñándome a hacer pan. La leyenda debajo decía: «Todo empezó contigo». El aire se llenó de silencio. De ese tipo de silencio que no necesita más palabras. Mientras ella observaba la imagen, mi padre se apartó un poco, apoyándose en la balaustrada. No dijo nada. Pero no era necesario. Por primera vez, él parecía más pequeño, no por derrota, sino por reconocimiento. Lana se acercó a mí. Creía que había triunfado en la vida, pero nunca miré mi propia historia. ¿Aún puedes cambiar eso? ¿Me odiabas todo este tiempo? No. Solo estaba cansado de intentar demostrar algo a alguien que no quería escuchar. Ella asintió. Si me das esta segunda oportunidad, no la desperdiciaré. Entonces no la desperdicies. El equipo de cocina se alineó para los agradecimientos finales. Era un gesto habitual, parte de la cultura de la casa. Me uní a ellos un momento antes de volver a la mesa. Cuando llegué, mi padre estaba de pie, sosteniendo el sobre con los papeles de su despido. ¿Quieres que me vaya? Quiero que lo pienses. Y, si eres lo suficientemente honesto, que empieces a construir algo nuevo. Porque ahora ya no estás al mando. Ni yo. La verdad lo está. Él asintió. Un gesto breve. Casi imperceptible. La cena había terminado. Pero algo nuevo había comenzado. Algo que no podía borrarse, ni con los años de silencio, ni con las capas de decepciones que se habían acumulado. Y mientras los invitados se dispersaban, Owen se acercó una última vez. Señor Thompson, el personal pregunta si pueden subir el champán que se reservó en la planta ejecutiva. Claro, respondí. Creo que esta noche merece un brindis final. Pero antes de eso, había una última palabra que decir. Una frase que resonaría no solo en esa sala, sino en la dinámica de mi familia durante mucho tiempo. Porque, a pesar de todo, lo más impactante aún estaba por revelarse. Y si has llegado hasta aquí, tal vez quieras ver cómo termina esta historia. Entonces suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. La proyección aún brillaba en la fachada del edificio cuando volví a entrar. La sala había cambiado. No en los muebles, ni en la iluminación, sino en lo que ahora significaba. Lo que comenzó como una cena forzada por orgullo estaba terminando como un punto de inflexión. Mi madre sostenía la placa de la fundación con ambas manos, como si fuera un trofeo, pero un trofeo que exigía más que exhibirse, exigía compromiso. Estaba rodeada de flores y papeles, pero era su expresión lo que más me conmovía. Por primera vez, parecía presente. ¿De verdad vas a dejarme dirigir esto?, preguntó,
aún sorprendida por la confianza. Eres la mejor persona para esto, mamá. Tú eres quien conoce el valor de las cosas pequeñas. Y son las cosas pequeñas las que cambian el mundo. Ella sonrió, emocionada, y susurró, gracias, hijo mío. Era la primera vez en años que me llamaba así, hijo mío, con sinceridad y no por costumbre. No dije nada. Solo le toqué ligeramente la mano, en un gesto que decía más que cualquier discurso. Lana permanecía sentada, mirando al vacío. Pero sus ojos eran diferentes. Menos altivos, más humanos. Había perdido el suelo bajo sus pies, sí, pero parecía lista para construir uno nuevo. Sola, por primera vez. Te demostraré que puedo hacerlo diferente, dijo en voz baja, sin mirarme directamente. No tienes que demostrarme nada. Solo tienes que empezar. Ella asintió lentamente. Quizás, en el fondo, siempre supe que harías algo grande. Solo que nunca supe cómo lidiar con el hecho de que lo hicieras lejos de nosotros. Sin nuestra aprobación. Quizás necesitaba la distancia para convertirme en quien soy. El camarero recogía los últimos vasos cuando mi padre regresó del balcón. Caminaba despacio, como si llevara algo invisible sobre los hombros. Se sentó sin decir nada. Me miró. Respiró hondo. Y por primera vez en toda la noche, dudó antes de hablar. Te has convertido en un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Y no lo digo por obligación. Silencio. Cuando te fuiste, sentí que estaba perdiendo algo, pero no sabía qué. Hoy, viendo todo esto, lo entiendo. No perdí a un hijo. Perdí la oportunidad de verle florecer de cerca. Ahora puedes verlo. Aún hay tiempo, si eres sincero. Él asintió. Quiero intentarlo. Si me lo permites. Mantuve su mirada durante unos segundos antes de responder. El respeto no se exige. Se construye. Y entonces sucedió algo que nunca esperé ver. Mi padre se levantó de la silla, caminó hacia mí y me tendió la mano. Gracias por hoy, Noah. Acepté el apretón de manos. No porque representara el perdón, sino porque representaba un comienzo. Ahora te toca a ti, le dije. Elegir qué hacer con el espacio que aún queda. El restaurante ya estaba vacío. El personal comenzaba a cerrar las puertas, a recoger los últimos vasos y a doblar las manteles. Observé todo en silencio, asimilando lo que había sucedido allí. Era más que una noche de revelaciones. Era la demolición de viejas estructuras. Y, más que eso, el nacimiento de algo nuevo. Caminé hasta el centro del salón. Toqué la mesa con los dedos. Las huellas de la cena aún estaban allí, una copa fuera de lugar, una flor caída en la esquina, un suave pliegue en el mantel. Pequeñas imperfecciones. Señales de presencia. De que algo real había sucedido. Mi madre se acercó en silencio, mirándome con cariño. Siempre ha sido diferente, Noah. Solo lamento haber tardado tanto en comprender que eso era una virtud, no un defecto. No pasa nada, mamá. Lo importante es que ahora lo ves. Ella me abrazó con fuerza. Y allí, en ese abrazo, estaban todas las navidades que había pasado en silencio, todas las llamadas ignoradas, todas las veces que me habían tratado como si fuera invisible. Pero también estaba allí una nueva promesa, que a partir de ese momento, el silencio ya no tendría cabida. Al separarnos, ella miró hacia arriba y sonrió. ¿Sabías que aurore significa amanecer? Sí, respondí. Por eso elegí ese nombre. El restaurante se llama Maison Aurore. Casa del Amanecer. Exactamente. Porque aquí es donde todo comenzó. Y aquí es donde muchas cosas volverán a comenzar. En lo alto del edificio, el letrero del restaurante brillaba suavemente. Aurore. Un nombre que ahora no era solo un nombre, era una declaración. De identidad, de historia, de reconciliación. Llegó el coche de mi madre. Ella entró con calma, aún sosteniendo con firmeza los documentos de la fundación. Lana la siguió poco después, saludando con la mano antes de desaparecer. Mi padre fue el último. Él se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y solo dijo: «Buenas noches, hijo». «Buenas noches, papá». Las puertas se cerraron. Me quedé allí un rato más. Solo. Pero no solitario. Por primera vez, no llevaba ese peso que me había acompañado durante años. El peso de no ser suficiente. El peso de no ser reconocido. Porque ahora ya no necesitaba reconocimiento.
Había conquistado algo mucho más grande, el derecho a ser completo, a ocupar mi propio lugar y a no tener que pedir permiso para ello. Y si has seguido esta historia hasta aquí, recuerda, nadie tiene que vivir eternamente a la sombra de las expectativas de los demás. Puedes construir tu propia mesa, poner tu nombre en ella y elegir quién se sienta a tu lado. Y si historias como esta te inspiran, no olvides suscribirte al canal. Porque aún nos quedan muchas otras mesas por montar, y giros inesperados que te harán replantearte qué es, en realidad, ganar.